El foro se ha denominado Presos y condenados políticos por el terrorismo de Estado en las Américas. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es otra cosa que el ejercicio del poder público por medio de la comisión de delitos, en general delitos de lesa humanidad, para forzar conductas en la población que de otra manera no se producirían. Y esas conductas son forzadas a través del miedo y del terror. Y para eso se utiliza amenazas, extorsiones, violencia, asesinatos, y en el siglo XXI se utilizan tribunales, jueces y fiscales, con los cuales a gente inocente se la lleva acusada de delitos que nunca han cometido, con narrativas falsificadas o atribuyéndoles, achacándoles delitos que han cometido los miembros del régimen para juzgarlos y otorgarles e imponerles sentencias atroces. ¿Qué es una sentencia atroz? Es una sentencia desmedida que no tiene nada que ver con el principio de debido proceso legal, presunción de inocencia, juez idóneo e independiente, igualdad jurídica de las partes y todas las garantías procesales que son derechos humanos en plena vigencia. O sea, estamos hablando que el terrorismo de Estado viola los derechos humanos y al violar los derechos humanos comete crímenes que son crímenes de lesa humanidad, porque el encarcelamiento ilegal en el marco del artículo 7 del Estatuto de Roma es un crimen de lesa humanidad, porque la persecución, porque la tortura, que es otro de los elementos que concurren en este proceso, porque se imponen torturas psicológicas y torturas físicas a las personas que son objeto de detención. Se las somete a detenciones preventivas, que no son preventivas porque duran meses o duran años, sin ningún cargo, sin ninguna prueba. A partir de eso se les vacían las economías, se persiguen sus familias, se detienen a sus familiares, se acusan a sus abogados, se persiguen a sus abogados y después se pronuncian condenas que son condenas atroces por jueces infames como las que estamos viendo en Cuba después del 11 de julio del 2021, muchachos que salieron, ciudadanos que salieron a protestar y a pedir patria, vida y libertad, condenados a sentencias entre 10 y 20 años de cárcel. O lo de Nicaragua, donde tenemos los candidatos, todos absolutamente candidatos a la presidencia, cualquiera de ellos hubiera podido ganarle al dictador Ortega, apresados y acusados de falsos delitos de traición a la patria, con condenas que van de los 7 a los 13 años de cárcel, incluidos jóvenes dirigentes, líderes cívicos y políticos de ese país. O lo que pasa en Bolivia, 79 presos políticos donde están siendo acusados con la falsa narrativa de tratar de presentar los crímenes, los delitos y el fraude electoral que Evo Morales cometió el año 2019, renunciando y huyendo de Bolivia como si hubiera sido un golpe de Estado y por eso la gente está presa y perseguida con sentencias de 10 o más años de cárcel, donde 3 miembros del último alto mando militar de ese tiempo ya han sido condenados a 3 años después de haber sido obligados a someterse a procesos reducidos por medio de tortura y por medio de presión. O Venezuela, donde estamos viendo que militares y civiles son además objeto de tortura diaria en procesos judiciales extendidos, donde no tienen ni siquiera sentencias prontas, pero donde están privados de la libertad. O el caso ya clásico de Leopoldo López, que fue condenado a 13 años y más de cárcel por delitos que cometió el régimen, pero él tenía la sentencia y la prisión. De esto se trata este foro. Se trata de señalar que hay presos y condenados políticos porque hay criminales que detentan el poder en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, que cometen crímenes de lesa humanidad y que usan el sistema de justicia para violar los derechos humanos en vez de protegerlo. Que los jueces son jueces infames que en vez de ser imparciales son verdugos y que las sentencias que se van a dictar se conocen de antemano y esos procesos no son juicios, son linchamientos. Por eso tenemos esta presentación para decirle al mundo, miren que en las Américas, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, además de presos políticos, hay un sistema de tortura permanente a través del ejercicio del terrorismo de Estado por los regímenes de crimen organizado del castrochavismo que detentan indebidamente el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Muchas gracias.